Qué gusto recibirte en tu programa La Danza de la Vida, donde nos encontramos con grandes artistas, músicos, bailarines, cantantes y mucho más para ti. En esta ocasión abrimos temporada con un director muy querido por el programa, músico, chelista, director y compositor. Él es Vladimir Zagaido. Bienvenido al programa, Vladimir. Muchas gracias, Malendale. Qué gusto. El gusto es nuestro y por supuesto que lo ubicamos actualmente como director en el Instituto Politécnico Nacional, que la verdad es que tenemos cada temporada una oportunidad de ver programas nuevos, de que se incluya música mexicana y muchas aventuras que compartiremos hoy con el maestro. Vladimir, vienes de familia de músicos, ambos. Sí, en su primera generación, nada más. Digamos que no es una familia tan grande como, por ejemplo, conozco aquí en México, que hay varias generaciones, como son músicos populares, que toda, por ejemplo, alrededor de 60 o 70 años llevan los instrumentos consigo. Digamos que mi mamá es músico, toca la viola en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y mi padre está en Rusia ahorita, pero durante 20 años fue concertino de la Filarmónica de Manaus, en el Teatro Amazonas. Yo siempre he tenido la oportunidad de estar en San Petersburgo como bailarina, pero además conectada con la música cuando bailo. Vladimir, los rusos, habiendo nacido en San Petersburgo, tienen ya en la sangre esta parte del artista, de la transmisión y bueno, los conservatorios y demás son espectaculares. Estudiaste en el Conservatorio Stravinsky en San Petersburgo y después tomaste una especialidad para ópera, ballet, por supuesto que eso nos encanta, y teatro musical. Diriges en 2009 por primera ocasión. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es que llegas? Porque además lo haces en Rusia. Bueno, como dijiste, que San Petersburgo es una de las cunas culturales, no solamente para ballet, sino también ópera y música, ¿no? Cabe destacar que compositores como Tchaikovsky, Shostakovich, Prokofiev, Rachmaninoff pues, han creado ahí en esta ciudad con estos teatros, con estos públicos que, pues bueno, han transformado muchísimo. Si antes, unos 2 siglos atrás, pues todo el mundo hablaba del ballet francés, pues porque es el origen, digamos. Sí. Pero ahorita pues el ballet solamente es el ruso y es el mejor del mundo. Podemos reconocer en cada rincón de nuestro planeta teatros, pues algunas maestras y maestros rusos, ¿no? Claro que toda esta inspiración en una ciudad musical, una capital cultural, no solamente de Rusia, sino también de Europa, pues obviamente te impulsa a poner unos estándares muy altos, ¿no? Entonces, al empezar la carrera en la Escuela de Música de Stravinsky con piano, luego violín, luego pasé al Conservatorio de San Petersburgo en el violonchelo y decidí tomar después las materias como dirección de orquesta, dirección de ópera, ballet y teatro musical, porque precisamente este estándar alto que pues, se pone en nuestro ámbito cultural, para mí era importante cumplir para que no digan después de que, bueno, el maestro toca muy bien cello, pero como que dirección no le sale, mejor que toque el cello, ¿no? Entonces, eso pasa porque mucha gente viene de otros instrumentos. Bueno, todos los directores de la orquesta pues han tocado algún instrumento, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, de alguna manera ellos ya tienen estudios profesionales, entonces también era una meta importante, aparte de pues, implementar el talento y pues, las ganas, pues también tener respaldo académico y sobre todo ver desde fondo cómo se cocina todo esto en el teatro. Bueno, yo lo viví del niño porque pues, mi infancia la pasé en el Teatro Mariinsky, en la Filarmonía de San Petersburgo, o sea, en cada ensayo me tocaban estrenos, me tocaban los bailarines, que bueno, algunos que ya no viven ahorita, por ejemplo, cantantes de ópera que tampoco ya viven, artistas, que yo en mi tiempo pues tuve el gusto y el privilegio de observar. Y el debut en 2009 pues surge precisamente porque pues siempre hay que empezar a hacer algo por primera vez y hubo la oportunidad, una buena disposición por una persona muy querida
en Rusia que dijo, bueno, me gustaría que tengas tu primera vez con la orquesta. Y bueno, y propuso un programa bastante exigente, que la heroica de Beethoven, la incluso de Schubert, unas 2 oberturas. Y digamos que pues tanta confianza me cautivó muchísimo para irme a Viena a tomar cursos de dirección de orquesta. Bien, Viena, que es otra de las capitales musicales por y excelencia. artísticas importantes por excelencia, obviamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solamente el deseo y solamente las ganas, o sobre todo, luego nos podemos confundir implementando nuestros deseos y las ganas, hacer algo, olvidarnos de profesionalismo, hacer algo improvisado. Por eso siempre hay que tener un buen respaldo académico y conocimiento del tema. No, bueno, qué decir, nada más que lo acabas de decir, no sé, ya voy a hacer aquí una reverencia, un demi-plié, un gran plié. No. Vladimir, te tenemos en México. ¿Cómo es que llegas a México? ¿Cómo se da la conexión con México? Es una historia muy interesante porque comenzó inclusive en un país que ya no existe, que era Unión Soviética, con un estudiante mexicano que era compañero de estudios del conservatorio de mi madre, Sí. maestra Julia. Él vino de México, fueron de los primeros mexicanos que tuvieron la oportunidad de estudiar en conservatorios de Unión Soviética. Algunos se fueron a Moscú, algunos se fueron a San Petersburgo. Pues el maestro José Miramontes Zapata, que actualmente es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, él estudió en Rusia, terminó la carrera como director y dijo en años 90, porque no, él me conoce desde que yo tenía como 4 o 5 años, todavía con el Un violonchelo. piccolo bambino. Sí, exacto, piccolo bambino. Y le dijo, bueno, yo voy a regresar por ustedes. Dijo, no, bueno, qué bueno, maestro, pues ya. Yo fui, inclusive estuve en su examen de titulación, Sí. fue muy atractivo. Y de repente, en el año 1999, él regresa, dice, ya vine por ustedes. Y decimos, bueno, ¿qué pasó? Fíjate que tengo un proyecto de una orquesta. En mi ciudad nunca había una orquesta estable, en San Luis. Entonces conseguí para que fundamos una orquesta. Obviamente, pues él hablaba con nosotros en ruso, ¿no? Sí. Y yo no tenía ni idea de cómo se habla español, ¿no? Pues lo Entonces, hablas muy bien ahora. bueno, ahora sí. De hecho, él fue mi maestro de español cuando nos trajo acá a México. En fin, él logró un proyecto de sembrar muchísima cultura en San Luis, porque me acuerdo cuando llegamos en el año 2000, había solamente una escuela estatal de música y una escuela de Julián Carrillo, que es un gran compositor mexicano, por cierto, pero el movimiento cultural era muy mínimo. Ahorita hay Centro de las Artes, hay universidad y se imparten pues, muchísimas carreras de música. Entonces, su idea era juntar los músicos mexicanos, obviamente, mayormente los alientos, percusiones, Sí. con la cuerda rusa, que pues, se considera de las mejores del mundo hasta ahorita, desde la escuela de la cuerda. Y entonces logró, nos trajo, vino avión por nosotros y nos llevó a México. Y ahí comenzó en 2000 una aventura con un proyecto de orquesta que originalmente para 1 año y medio. ¿Por qué? Pues por la cuestión del gobierno y todo. Pero este julio la orquesta cumpliría 25 años de su fundación y tanto mi mamá como otros compañeros y yo hemos sido fundadores de esta gran orquesta que, por cierto, es la orquesta primera orquesta mexicana que tocó en la sala Musikverein de Viena, en Sala Dorada, en la máxima máximo recinto de música de todo el mundo. O sea, tu mamá y tú se vinieron al mismo tiempo. Es correcto, sí. Mi mamá pues apenas tenía como 30 y tantos años, yo tenía 14, pero tenía ya mi cédula profesional y tenía derecho de trabajar. Así que tuve un gusto y un privilegio de ser el primer violonchelista principal de la orquesta y más joven de la historia. Y no solo eso, creo que eres el director más joven de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, ¿o no? Digamos que el director artístico, o sea, el director titular, el más joven de su historia, eso sí. Eso sí. Y bueno, y primer extranjero, de origen extranjero. Ya tengo una ciudad mexicana por vivir tantos años aquí,
pero digamos que fue una novedad para esta orquesta. ¿En qué año fuiste nombrado director? En junio de 2023, un poquito reciente casi, pero Recientemente. ya llevamos un año y cachito con una buena e interesante colaboración. A un año y casi cachito hemos notado múltiples ganas de incluir la música mexicana. Ha habido diversos programas, pero obviamente estamos hablando que estás en 2023, vamos 2024, Ya, todavía falta camino por sí. recorrer. ¿Cuál es la importancia para ti como director con una orquesta mexicana, pero además de difundir esto? Bueno, yo creo que mis antecesores también han hecho una excelente labor en cuanto a la propaganda de la música mexicana, contemporánea sobre todo, y bueno, no hay que olvidar los clásicos. Heredé del maestro director artístico anterior un libro de bastante grosor de toda la música mexicana que ha escrito, que se conoce hasta el momento, ¿no? Sí. Obviamente falta complementar porque estamos hablando que son composiciones antes de 2000 algo, ¿no? Y pues cada año pues los compositores escriben algo. Bueno, cabe mencionar que, por ejemplo, una gran maestra como Gabriela Ortiz, que es famosa por todo el mundo, Así sus es. obras, es un número uno ahorita compositora en el planeta, porque sus obras se ejecuta Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Los Ángeles, es muy famosa. También no hay que olvidarse de Hilda Paredes, de Marcela Rodríguez, de Gina Enríquez, son las compositoras Ana Lara, son compositores vivientes y, bueno, su aportación a la música es Gina ha estado en el programa, sí. muy notoria. Y bueno, qué decir que, por ejemplo, este programa que se realiza actualmente en el Instituto Politécnico Nacional, en la orquesta, abrimos la temporada con Gala de Ópera Mexicana, de nuestra herencia olvidada. Y estamos hablando de las óperas mexicanas que se escribían en italiano o en francés y algunas en español. Entonces, imagínense, para escuchar música mexicana tuvimos el subtitulaje para que las personas puedan entender de qué se trata. Realmente es una música magnífica, una música muy injustamente olvidada. Y digamos que, bueno, no puedo ser yo el pionero de descubrir, por ejemplo, obras clásicas como Carlos Chávez o Revueltas, aunque me encantan. Y con Carlos Chávez vamos a tener un serio acercamiento con la orquesta próxima temporada. Pero también trato de incluir a lo mejor a las compositoras o los compositores que de alguna manera no son tan famosos ahorita. Escriben algo y bueno, me manda la música y yo siempre estoy al pendiente revisando los correos, revisando las propuestas y bueno, confiando obviamente en bueno, mi gusto musical y también con el apoyo de la Comisión Artística de la Orquesta estamos eligiendo obras nuevas como de unos nombres pues, quizás no tan sonoros ahorita como Charlie Daniels, como Charles Lavin, que han compuesto unas obras interesantes y próximamente vamos a anunciar una convocatoria que enfoca especialmente en una composición de música compuesta por compositoras mujeres. Va a ser únicamente una convocatoria inclusiva. Sí. Yo no sé si vamos a ser los primeros, bueno, pero no se trata de eso. Se trata precisamente de enfatizar otro punto de vista sobre la música mexicana actual y a nosotros como la orquesta. Y bueno, y a mí como intérprete, artista, músico y director, pues obviamente nos complace sacar este convocatorio y ver cómo estamos el día de hoy. Digamos que hacer nuestra propia visión. Sí. Porque obviamente para música contemporánea hay muchísimos foros especiales, programas, antes era FONCA, estamos hablando de Foro Música Nueva Manuel Enríquez, algunos otros convocatorios que salen, pero nosotros vamos a hacer con la orquesta nuestra propia convocatoria Sí. para definir, obviamente pues de una forma pues, anónima, tanto las obras, pues qué es lo que podría ser, además en nuestro año importante para orquesta que es 60 aniversario. 60 aniversario, abren la convocatoria, más o menos ¿cuándo crees que salga la convocatoria? Obviamente, como es una convocatoria que tiene que ser aprobada por la instancia, Todos va a los llevar procesos. exactamente, va a llevar un tiempo, pero yo procuro que en mes de marzo ya la podamos anunciar y el estreno sería por el otoño de este año. Otoño. Sí.
Vladimir, tenemos actualmente directivos como es la Compañía Nacional de Danza, que es extranjero, cubano, Eric Rodríguez. En la Ópera de Bellas Artes está Marcelo Lombardero, argentino. Tú en su momento entras a la orquesta siendo también extranjero. ¿Cómo recibe la orquesta del Instituto Politécnico Nacional cómo es tu acercamiento y cómo crees también que puede ser el enriquecimiento sumado como países? Mire, yo creo que en la música, en el arte, no deben de existir, digamos que de alguna manera, pues una clasificación Me fascina tu respuesta. por ser extranjero o alguna clasificación La de música es género o música. de raza. Sí, es interesante. Bueno, de alguna manera, el maestro de la compañía de danza, pues ya reside muchos años en México, ¿no? De alguna manera, ¿no? Él, Sí. sí. Entonces podemos considerar de que, yo creo que inclusive yo lo había visto interpretar algunos papeles. Sí, tiene poco que se retiró, Eric Sí, Rodríguez. exactamente. Y bueno, creo que también me ha tocado colaborar como director asistente en algunas producciones, seguramente. Y bueno, sabemos perfectamente que bueno, el nivel de la Escuela Cubana de Ballet es muy alto. Obviamente también porque es una de las líneas del ballet ruso. Hay Sí, muchos yo sé, artistas. ya Sí, sabía sí. que ibas a decir eso. Sí, bueno, ¿qué les puedo decir? En caso del maestro Lombardero, creo que es, digamos que bueno, él ha hecho colaboraciones en México Sí. constantemente en muchos años, pero pues digamos que recibirlo aquí de residente, pues es otra cuestión. Yo creo que va a enriquecer de todas maneras. En mi caso, no sé si podemos hablar de extranjero, no es que quiero que decir, no, mira, yo estoy mexicano, pues obviamente las raíces uno también los obtiene cuando nace y digamos que es un cierto sello, ¿no? Sí. Pero por otra parte, México me ha hecho reflexionar muchísimo sobre mi concepto de la vida, sobre mi concepto de cómo se trata y cómo se vive y se convive con las personas. Y pues, puedo decir que mentalmente soy un poquito más mexicano que ruso. En ese sentido, creo que por esto puedo decir que me recibieron bien. Pero para aquellas personas que les preocupa un poquito el estatus, no solamente social, sino también el nacional o internacional, no hablando de artistas, sino en general, ¿no? Porque pues procuramos siempre tener, digamos que, más apoyo a los mexicanos en México o los argentinos en Argentina, etcétera, etcétera. Puedo decir que el Conservatorio Nacional de México, que va a cumplir casi la misma edad que el conservatorios rusos. Sí. Y cabe mencionar que pues, hubo mucha influencia de extranjero, ¿no? Ya. Francia sobre todo, sí. Pero mayormente los maestros eran mexicanos. Y eso cosa que lograron es fantástica, porque en su mayoría de tiempo de existencia de conservatorios rusos, puedo asegurarme que los primeros 40 años no había casi no había ni un maestro de origen ruso. O el porcentaje era tan mínimo que ni se notaba. No se notaba. No se notaba, sobre todo en las cuestiones de ejecución como el violín, por ejemplo, era Wieniawski, Auer, ambos extranjeros, en el cello también, en el piano ni se diga, o sea, en todos los instrumentos, y de alguna manera esto enriquecía muchísimo la cultura en ese entonces. Yo creo que en México tenemos una gran fortuna de no solamente tener personas que se formaron en extranjero, y también tenemos mexicanos que se han formado en extranjero, que aportan más que nada las experiencias, las escuelas, los estilos, y eso enriquece la cultura mexicana. Porque si vamos a hacer como un corte artístico, pues, los nombres como Revueltas, Carlos Chávez, hablo en campo de composición, por ejemplo, ¿no? Blas Galindo, para nosotros, y suenan como ya muy de nosotros, ¿no? Compositores nacionalistas, Sí. mexicanos, estamos muy orgullosos, sobre todo cuando hay fiestas patrias también, pues. Casi nos envolvemos en la bandera. Los somos de mariachi de Blas Galindo, Guapango de Moncayo, pero si me permite, yo puedo decir que desde mi punto de vista, sacándonos un poquito del contexto nada más compositores mexicanos, y comparando con la música que fue escrita en el siglo XX y por sus compositores, colegas contemporáneos, puedo decir
que esta música no solamente es muy digna y muy importante, sino a veces superior en cuanto al pensamiento, en cuanto al estilo de composición, en cuanto al concepto de una composición, que muchas obras famosas que conocemos de los autores del siglo XX. Entonces yo digamos que Mira. agrego un punto de aparte ahí, más todavía a la grandeza de esos autores y muchos autores. Bueno, ahorita hablé, por ejemplo, de compositores. Pues, ¿qué vamos a discutir sobre Siqueiros, Diego Rivera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en campo de la música, como es algo que tocamos pues, prácticamente todo el año o todos los años, está bien que familiarizamos mucho, pero también esa familiarización, yo lo veo que a veces nos confiamos mucho, sentimos de que, sí, este compositor, el otro no, pero finalmente si comparamos lo que está escrito en siglo XX y comparamos su música, yo digo que es una aportación quizás todavía no reconocida, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, que esos hombres, esas personas, esos hombres y mujeres han hecho para la cultura internacional, para mundial. Eso es lo más importante. Yo creo que con este énfasis podemos de alguna manera reprogramar, por ejemplo, la música y la cultura mexicana para nosotros mismos. Me fascina que lo compartas con el público porque claramente tenemos muchos mexicanos la idea de estos grandes compositores internacionales y pareciera un poco que la mentalidad es irnos nosotros siempre abajo. Y es muy interesante que con el conocimiento musical que tienes, con ser una persona que ha sido formada donde ha sido formada, que es la cuna de la música, tengas este comentario, porque más allá de verlo como nacionalismo, sí lo veo como una potencial visión para reestructurar la propuesta musical, para reestructurar los programas musicales y para hacer énfasis en esto. ¿Está hasta para un artículo en el periódico? ¿O sí? Me encantó. Claro que sí. Bueno, y no solamente este punto que creo que ya ahorita estamos compartiendo tú y yo, sino también hablar un poquito de la personalidad única. En ¿Sí? danza pasa lo mismo. Exactamente. Por ejemplo, si hablamos de Siqueiros o Diego Rivera, bueno, yo he tenido amigas y amigos invitados que han visitado este museo de Diego en Ahuacali. Ellos no podían creer lo que estaban viendo. O sea, aparte de esa piedra volcánica que de ese color impresionante, luego toda la planeación del museo está increíble. Sí. Entonces, es una cuestión única. O por ejemplo la música de Revueltas. La Sensamaya de Revueltas es una única pieza, totalmente única. Es como, para mí, bueno, si alguien me quiere tirar piedras después de que digo, bueno, si vamos a ver las obras de arte, desde su punto, digamos que no cómo está hecho, Sí. sino qué impacto te causa. Por ejemplo, ves, no sé, una pintura de Manet o la escultura de David, o no sé, o la famosa la Mona Lisa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, son piezas únicas. Quizás hay algunas que parezcan, pero estas impresionantemente para nosotros son únicas, porque luego las recordamos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Sensamaya de Revueltas o con alguna música de Revueltas. La identificamos muy bien. Sí. ¿Por qué? Porque realmente son únicas. Y puedo decir que, bueno, por ejemplo, en música rusa no existe alguien parecido a Revueltas. Ahora, te quiero preguntar algo, Vladimir, en comparación con la danza, llevarlo a la música. En la danza se encuentra en general, yo trabajo con instituciones internacionales y encuentran en México un sabor en el mexicano al interpretar que no se encuentra en Rusia, perdón. Sí. Tiene una cosa latina que la hace que te jale, que te llame, que tenga un algo. Sin embargo, la educación profesional, por ejemplo, cuando hemos estado en audiciones danza específicamente, tú ves a un chico hacer una clase de danza con un maestro del Royal Ballet, del Princess Grace, de la Compañía Nacional, y les cuesta trabajo.
pero los ves en el escenario en su variación de competición y son magníficos. Haz de cuenta que estás viendo dos personas totalmente diferentes. Esto a nivel profesional es todo un reto dentro del campo profesional de maestros. ¿Qué acontece en la música, en la profesionalización de la música? Porque tú hablas de que el mexicano tiene un qué, un porqué, un patín, algo que ofrecer, mucho más. Pero a nivel música, ¿qué ocurre? ¿Pasa lo mismo o es totalmente diferente? No, sí, pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay cierta confianza por a lo mejor tener este don, ¿no? De diferente de interpretar. Ese extra, sí. Y yo creo que aquí o puede ir todo muy bien o puede terminar para siempre. Oh, buen punto, sí, claro. ¿Por qué? Como tú también comentabas, luego nos sentimos un poco intimidados nosotros mismos de, bueno, la inmensa cultura y todo. Yo creo que más que la cultura, podemos hablar de principios de educación. Porque a final de cuentas, lo que logramos es arte, pero para hacerlo tenemos que aprender. Y en ese aprender, digamos que la estructura, sobre todo, o sea, desde educación infantil, educación media superior y educación superior profesional, digamos que los países como Rusia, por ejemplo, en campo de ballet, música y las artes, y en Europa precisamente, pues desde luego que es una perfecta combinación entre, yo creo que, temperamento mexicano y una escuela de formación fija. ¿Por qué? Porque permite, sobre todo, alcanzar las técnicas. Sí. Y obviamente con este adicional, con este extra, con este don, no solamente hablo de don de talento, ¿sí? Porque talento, discúlpeme, es como la verruga. O sea, la tienes o no la tienes. ¿Sí? Eso no lo podemos decir. Pero también muchas cosas también se puede cultivar. Sí. Entonces yo creo que es cuando este adicional, este extra, con esta combinación, se convierte todavía en cosas hasta inalcanzables. Porque se puede más. Claro, más hay y ese extra más. que lo permite. Exactamente. Porque inclusive, bueno, algunos amigos han venido aquí a filmar los museos y estaban viendo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, aquí Sí. en la Ciudad de México. Y me decían, es que este temperamento que expresa aquí es fantástico. Pero, por ejemplo, aparece, no sé, no sé, un rubro del cuadro que dices, ¿y por qué eso? Creo que faltó algo ahí, ¿no? Ya. No, y no faltó porque sí, el gran concepto que tenía el artista, no, simplemente a lo mejor no hubo suficiente conocimiento de técnica. Sí. Pero se concentra en lo principal. También mucho de esto, yo creo Qué grandioso que llegue a transmitir con esas carencias o con esos pequeños es faltantes. correcto. Yo creo que también Dalí, cuando él hablaba que él no es ni pintor ni nadie, se refería a eso. Porque, pues, él, al menos, era como no sé, el huracán, el tsunami, algo que nace dentro de, ¿no? Entonces, él siempre quiso considerarse así. Sí. Yo lo que veo es que, por ejemplo, en cuestión artística, en danza, ahora, bueno, en danza, en la música, en todo, ahora llegamos a un nivel de socialización que ya no podemos huir de eso. Es decir, con tanta información que intercambiamos por medio de pues, videos de YouTube, artículos, pues queremos aprender, queremos de alguna manera absorber esto que tienen ellos Sí. y a lo mejor nos falta a nosotros y viceversa. Entonces, podemos hablar de que muchos hablaron de este concepto de internacional y mundial, de arte mundial, ¿no? Puede ser, a lo mejor en una cuestión sumamente inicial, técnica, comparando algunas escuelas, talleres, pero yo creo que una fuerte corriente, no puedo decir nacionalista,
en México, pero siempre como es de una particularidad nacional que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, puedo tener orgullo de decirlo, que si me permiten, claro que sí. Claro que sí. Ajá, es algo espectacular, porque si ustedes preguntan de qué hablan en el mundo de México, porque México es fabuloso, tiene algo. Y bueno, si vamos a profundizar también en la historia de México, es muy interesante, es muy peculiar. O sea, siempre es digamos que es una chispa que tienen en México de talento y sobre todo de una particular que de alguna manera encuentra muchísima empatía en todo el mundo. Yo lo siento, a ver, yo siempre veo cuando mucha gente se expresa o habla algo de México, siempre hablan cosas muy bonitas. Y bueno, y también de alguna otra manera en cuestión política, los últimos 100 años hemos estado muy tranquilos en ese sentido. Y México es un país a que en el mundo sí le escuchen. En la ONU, por ejemplo, la opinión de un país que no ha entrado a guerra durante mucho tiempo y trata de mantener su estatus neutral a pesar de tener varios vecinos y varias situaciones muy complejas. Yo creo que para eso sí debe uno tener este adicional, un talento de poder, pues poder llevar a cabo orgullosamente el nombre de los mexicanos, ¿cómo ves? Hay una cosa muy interesante que iba a tocar y que, bueno, de alguna manera se trastocó ahorita, que es, yo no había pensado hasta este momento que lo mencionaste, la política cultural respecto de la visión mundial. Efectivamente, México no ha estado involucrado en violencia o en cuestiones, digamos, que no armonizan a la humanidad, siendo un país tercermundista, que podría ser ahí de alguna manera el móvil de alguien más, ¿no? Entonces, bueno, esto es una política cultural que ahora, en este momento, en esta conversación, se hace evidente. Independientemente a esto, Vladimir, estoy escribiendo un artículo para La Jornada sobre la política cultural y la importancia ontológica que tiene. O sea, los países en Oriente, todo lo que implica cultura, ya está de alguna manera implícito en los servicios. Es tan importante como el servicio de salud, como los servicios en general, ontológicamente, porque finalmente el ser lo necesita. Para eso tenemos que tener estudios de antropología, de filosofía, además, pero es esa filosofía. En Occidente ocurre un poco diferente. ¿Cómo es para ti, al final del día, según las necesidades, surge la propuesta? Porque el producto como tal, cultural, indirectamente se define por los gobiernos, lo que va a llegar a la gente. La demanda surge por ende de ello. ¿Cuál es tu opinión, no es tu opinión, sino cuál es tu visión acerca de cómo podría ser una política cultural que sea más equilibrada y que a lo mejor no siempre sea, voy a decirlo en el caso de la danza, a lo mejor los chinelos están muy bien, el ballet folclórico de México está maravilloso, pero también tenemos muchas obras que, por ejemplo, no se presentan en México, contemporáneas y no contemporáneas. Bueno, es una interesante pregunta, pero me permítase, voy a responder en 4 partes. Sí. Primero, no es ningún tipo de comentario malo hacia ti, simplemente yo quiero también que me ayudes a entender qué es un país tercermundista. Porque yo hasta ahorita no comprendo qué es esto. Yo siempre escucho este término. Claro. Ajá. Yo no clasificaría, bueno, al menos yo, Vladimir Salguero, no clasificaría ni a México ni cualquier otro país segundo o tercero. Sabemos que hay muchos problemas. Todos los países tienen problemas. Nosotros en México también tenemos problemas. Sí, con lo que mencionaste, 100 años no involucrarnos en ningún conflicto, sí. Lo cual es maravilloso. Lo cual es maravilloso, claro, pero también tenemos problemas en casa. Hay muchos conflictos que pues, hasta ahorita no han permitido todavía respirarnos con tranquilidad. Y bueno, Morelos también es uno de los estados que cadece de esas cosas. Tiene lo mismo, sí. Tiene, sí. Y bueno, y ahorita pues, no hemos podido viajar a algunas ciudades o estados precisamente por temas de la seguridad con la misma orquesta. Luego, la cuestión sobre tomar algún tipo de
de política cultural. Mira, tenemos que buscar un origen, ¿no? Y no quiero otra vez estar presumiendo, pero tengo que hacerlo. El origen es en la Unión Soviética, es Rusia. Yo creo que es un claro y muy buen ejemplo de cuando en su momento se celebra, digamos que celebran los pueblos de alguna manera de una pues, permanente agonía social, agonía en relaciones entre las personas. Pues prácticamente por más grandeza y cultura que hemos creado en la época zarista, pues abajo era un baño de sangre en las relaciones y podemos notar eso muchísimo en la famosa ópera Lady Macbeth del Instituto de Mtsensk de Shostakovich, que por cierto se va a presentar próximamente en el Palacio de Bellas Artes. Les hago promoción, ¿eh? Vayan a ver esta ópera, es importante. Y tanto ejemplo de educación en general, no solamente musical, sino educación integral, es China. Y otros muchos países que también, como Rusia, se conserva la ex Unión Soviética, en sentido de que la niña y el niño tienen todo en la vida, desde que entren a la escuela. Sí, lo que aquí Bueno, es un problema. bueno, podemos decir que aquí tenemos esto ahora, ¿no? Digamos que es bueno o malo, sí podemos emitir comentarios de que algunos parecen que sí, algunos parecen que no. Para algunos el hecho de que un niño vaya a la escuela es un logro, porque en África no siempre es posible, por ejemplo, en algunos países, ¿no? Entonces, todo es comparación. Luego, el tercer punto, quiero decir que en mi humilde opinión, todavía no tenemos muy claro, no solamente el rumbo, sino qué es lo que queremos hacer y qué es lo que podemos hacer en la política cultural en México. Y esto no es ningún reprochamiento de autoridad que acaba de tomar poder, ¿no? Por supuesto, yo tengo muchísima fe. He trabajado en las estructuras de educación, tanto educación como también cultura, y hubo mucha énfasis, por ejemplo, en las escuelas artísticas como el Estado de México, nos decían la nueva Escuela Mexicana de Educación, ¿no? Sí. Pero es un ejemplo de otro país, ¿sí? Y un país, bueno, a lo mejor que para ellos han sido bueno, ¿no? Y el resultado, el experimento. Luego, creo que ahorita hay como una pequeña énfasis de ver sobre Venezuela por el sistema en cuestión de educación musical. Repito, que a lo mejor para Venezuela es bueno. Quizás a lo mejor para algunos otros países de Latinoamérica puede ser bueno. No mi comentario no es crear separatismo o ofender a alguien. No, para nada. Pero creo que, o sea, podemos ver partes buenas y a partes no tan buenas. O a lo mejor ver partes que nos convienen, pero a lo mejor no aceptar todo. Claro, o sea, Y esto, repito, regresando a la grandeza de México es, México siempre ha tenido en su historia una cultura ya formada antes de la llegada de los españoles, y gran cultura. Y durante el virreinato, pues también ha sido una potencia cultural muy grande. Y durante el porfiriato y también durante el siglo XX, ha sido y sigue siendo una potencia cultural importante. Sin embargo, ahorita lo que está sucediendo, pues que los tiempos cambian. Y de alguna otra manera, muchos deciden de enfocarse en la música, en la cultura, en la promoción de la cultura y la música entre las niñas y los niños en las escuelas, cosa que me parece excelente. sí. Sin embargo, creo que no estamos tomando los ejemplos que tenemos que tomar. Hay que enfocarlos en los países donde esto ya había funcionado de alguna manera muy positivamente. Sobre todo tomando en cuenta de que en un país donde hay propia cultura muy fuerte, tiene que enfocarse
simplemente en promover esta cultura primero, luego la cultura internacional, pero los mecanismos, programas y los modos se propaga esos conocimientos tienen que ser muy cuidadosamente escogidos. ¿Por qué lo digo? Yo estoy en una escuela donde tenía, no sé, empezamos con 4 horas Sí. de clases. Y después de eso teníamos todo el tiempo para hacer muchas cosas, tareas de música o adicionalmente teníamos pintura, talleres de poesía, talleres de también, bueno, inclusive talleres de algo de qué hacer en la casa para ayudar, de muchas cosas. Sí. Entonces estamos siempre ocupados en sentido, pero aprendiendo algo nuevo. Lo que yo he visto que los niños mexicanos tienen muchísima tarea, pero demasiada tarea. Y bueno, el tiempo que duran en la escuela es impresionante. A lo mejor los papás pues, quieren hacer su vida un poquito más divertida mientras los niños están en la escuela, yo entiendo, ¿no? Sí. Y a lo mejor yo he sido mal ejemplo de que solamente tenía 4 clases en el día. Y Sí. después, pero sin embargo, esas 4 clases, la información que nos proporcionaban era muy concreta, era una compacta. Y bueno, es decir, hablo del enfoque, hablo de que no todo a lo mejor nos puede servir y hay que tratar de... Pues, Sí, enfocado, práctico. Exactamente, es lo que creo que está faltando en este sentido. Y ya último, cuarto punto, para contestar eso, yo creo que en México estamos muy a tiempo de formar un programa. Creo que estamos muy a tiempo de poder, yo no digo que todo debe ser como los chinos o como los rusos, por ejemplo, ¿no? Pero el ejemplo que tienen ellos, que nos puede servir mucho, es la disciplina. ¿Sí? Entonces, sin disciplina no podemos nada. Bueno, si hablamos de terror del ballet que hay en Rusia, o el riguroso, por ejemplo, el riguroso examen que ponen, pues de verdad, o sea, ahorita con nuestros derechos humanos y toda la cuestión de que me pareció que me ofendieron, pues ya todo el mundo estaría encarcelado, Claro. prácticamente, ¿no? Sí. Y yo entiendo, porque los tiempos cambian. Todavía yo, cuando era muy niño, pues me aceptaban para el violonchelo y veían mis manos. O sea, los maestros solamente veían las manos y decían, tú no sirves para la música o para tocar un No, solo de imagínate, cuerda. hoy en día No, sería hoy en un día drama. Sería un drama. Estamos hablando de educación profesional. Y ahora me gustaría también hablar de educación en general para todos, que también, como tú dices, tiene que incluir algunas partes de conocimientos de música, de arte, etcétera, etcétera. Obviamente, dices, pues, ¿para qué lo quiero? Bueno, yo también puedo decir, ¿para qué quiero física y química en mi vida? Y créeme que la exigencia de esos maestros era pues, como en todas las escuelas. O sea, sí, ¿me sirvió de algo? Sí, un poco, pero no en todo. Claro, pero ya no. lo aprendí bien. Entonces, ahorita es como niños, nos dan un plato, pruébalo. No, no quiero, es malo. ¿Pero cómo sabes si no has probado? Claro. O sea, probamos, no nos gusta, ok, pero hay que cruzar eso. ¿Sí? Es como porque forma parte de una persona que tiene que nutrirse de todo, porque no sabemos, sobre todo ahorita en la época de desempleo general en todo el planeta, para qué somos buenos, qué es lo que podemos hacer de bien. Entonces, lo que sucede tanto en la educación profesional, tanto en la educación general, creo que se están confundiendo las cosas. Y para mí lo más importante es que en México no se pierda, y porque está muy a punto, porque algunos dicen, vamos a refundar una institución. No voy a decir cuál, no voy a decir quién. Y eso ha sonado, pero una institución que tiene 100, 80 años, 90 años aquí en este país, bueno, refundar, yo también me puse a investigar qué significa la palabra. O sea, hacerlo de ruinas, de cero, de nada. O sea acabar con todo, reiniciar. Dices, bueno, y pues la gente como Lázaro Cárdenas o algo por el estilo que no eran muy suficientemente inteligentes para no saber qué es lo que están haciendo. Si ponen unas instituciones, promueven, por ejemplo, Porfirio Díaz también,
unas instituciones que han servido y están sirviendo. ¿Qué es lo que hay que refundar? No creo. Yo creo que la cuestión es que pasa de que cada vez somos más bailarines, cada vez somos más artistas, más orquestas, porque si vamos aquí alrededor, creo que ahorita existen muchas orquestas comunitarias, y eso es buenísimo. Sí. Por ejemplo, estos promueven, por ejemplo, que hagan nuevos instrumentos, violonchelos, clarinetes, violines, porque en la época cuando yo estudié, por conseguir un instrumento era imposible. Pero hay una cuestión importante. No podemos confundir la educación general con la educación profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que de preferencia de una edad, una cierta edad, la persona ya tiene que saber qué hacer con su vida. Porque es científicamente, bueno, al menos me enseñaron así, comprobado, de que si no entramos en una edad, ¿qué es lo que queremos? Las cosas no siempre van a ser bien. Claro, tenemos claros ejemplos de algunos mega magnates estadounidenses que han iniciado sus negocios a 60, 50 años. Pero estamos hablando de negocios, estamos hablando de, dentro de la educación, qué entorno puedo tomar, dónde puedo aprender, qué es lo que me llama más la atención. O sea, definir nuestra Un poco como los personalidad. antiguos, ¿no? Que siempre las personas mayores han sido considerados los sabios de las tribus, incluso aquí mismo en México. Y entonces tú observabas cómo jugaban esos niños, esos mayas, los toltecas, entonces observaban para qué eran buenos, si eran buenos para construir con palitos, pues a lo mejor era un posible ingeniero, por decirlo así. Claro, por supuesto. Y esas cosas, por ejemplo, en el país donde nací, pues existieron y existen. Y esto es un buen punto, hablando de estos viejos sabios, aunque no eran tan viejos porque la Sí, vida por era muy la corta, edad, la edad sí. era corta, ¿no? Inclusive en algunos países había tradición de que cumples cierta edad y ya sabes, con música, con todos los honores, llorando, los aventaban ahí al precipicio. ¿Para qué? Para que no molestan, simplemente. A lo mejor, creo que, y yo entiendo ese tipo de comentarios de que, esto es un pensamiento retrógrada. Pues bueno, también yo estoy respetando muchas opiniones. Pero en precisamente lo que ibas a mencionar del enfoque de quién puede hacer quién, tenemos que ayudar a nuestros gobernantes de reconocer qué es el arte profesional y qué es arte para el pueblo. Para el pueblo no es un término de exclusión, al contrario. ¿Qué es lo que podamos nosotros los artistas ofrecer al pueblo, ofrecer a las personas, ofrecer en las escuelas que nos puede representar, nos puede de alguna manera crear una mancuerna artístico-educativa para formar gente pues desarrollada, con gustos, con preferencias, que conozcan, que no Claro. sean arrogantes y rechazan algo que no conozcan, que conozcan. Y por otra parte, definir para nuestros gobernantes que la educación profesional y educación en todos los sentidos, por ejemplo, ahorita hablamos de campo de la música, ¿no? Sí. Una orquesta comunitaria es un proyecto artístico social, pero una orquesta profesional es un proyecto artístico con un impacto profesional, artístico en grande. Sí, en gran escala. En gran escala. Y además de una calidad. ¿Sí? Por ejemplo, los cuadros que vemos en los museos, ¿no? La calidad, cómo han hecho los cuadros, por ejemplo, de mis favoritos del Renacimiento del Norte, ¿no? Ves cada detallito, cómo se han hecho. Es un trabajo, es un invento continuo, ¿no? O simplemente, como somos también todas las personas en el mundo ahorita consumidores, dices, esto no me gusta, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si digamos que una hamburguesa es muy obvio entender si no te gusta porque algo está mal, la lechuga está mal. En el arte, esas cosas no son tan evidentes para las personas que no están dentro de esto, ¿no? Entonces, Sí. por eso, yo invito a todas, a todos, que podemos de alguna manera impulsar este movimiento para que nuestras gobernantes sean más no comprensivos,
sino A invitarlos a tener una visión. pues, y antes de la visión, hay que crear precisamente la conciencia de que en este área todavía nos falta mucho, no solamente convivir, sino intercambiar. Y en esta área nos hace mucho falta interesar a los gobernantes que eso sea importante y a lo largo va a tener efecto mucho más, pues de alguna manera maravilloso, placentero, no solamente para el pueblo, sino para ellos mismos también. ¿Por qué? Porque nosotros nos deben. Nadie en este mundo debe nada a nadie. Si, por ejemplo, los soviéticos decidieron incluir la educación artística y musical dentro de todas las escuelas del país, eso fue porque ellos han creado su concepto personal, cómo tiene que ser el hombre del futuro. Y por eso llegaron primero al cosmos, por eso eran primeros en esto, en esto, en esto, en el otro. Sí. ¿Sí? Pero es un concepto diferente. Ahí, toda la sabiduría que acumuló, por ejemplo, el imperio ruso artísticamente, lo dieron al pueblo, lo entregaron, compartieron. ¿Sí? Porque educación musical, profesional y artística antes era completamente privada. Todo el arte era solamente para un sector. Pero yo también escucho ahorita, disculpen, en el siglo XXI esos comentarios. Es que es para, no, es para todos. Ya estamos en el siglo XXI, ¿verdad? O sea, el siglo XXI, y con todo respeto, ahora nadie te está limitando Sí, puedes. en ir a algún concierto o verlo. Lo tienes por todas partes. Ahora tienes todo, pero tú no quieres. O no tienes tiempo. O la vida no te permite. Entiendo, no es obligar. Pero no hay que decir que solamente es para un cierto círculo reducido de personas. Bueno, hay algunos que conocen de buena comida, de buenos vinos, algunos también que conocen de arte. Y hay gente que, si quiere, por ejemplo, se habla todo de inclusión, pues hay que incluirse a todo, un poquito a todo para hacer. Ya está muy abiertas las posibilidades, Claro. eso queda claro. Y por otro lado, bueno, la franca invitación, ¿no?, a esta visión gubernamental o a esta conciencia gubernamental que está abrazada por una gran cultura además. Entonces, nunca es tarde. Nunca es tarde, creo que estamos muy a tiempo. Ojalá, seguramente no nos tocará verlo, no lo sé, a lo mejor sí, pero poder ver utilizar estos grandes ejemplos. En la danza aconteció en su momento, la Compañía Nacional de Danza tiene 44 años de existir y dio un salto cuántico en lo que a danza clásica se refiere, gracias a que hubo un presidente en su momento que tuvo la visión de vincularse precisamente con Cuba. Y a partir de ese intercambio cultural entre Cuba y México, México se revoluciona, aún y que tiene 300 años, que está más tarde, digamos, en el ámbito cultural mundial. Entonces, a veces un pequeño movimiento de estas autoridades en pro de empaparse o de quererlo hacer, sí genera una evolución importante en ello. Ojalá que nos alcance el tiempo. Además, bueno, México es un país danzante por excelencia desde siempre. Entonces, ¿qué más te dijo? Tienes toda la razón, pero también yo estoy consciente de que si tenemos una flor, hay que regarla. O tenemos una maceta con tierra, no hay que esperar hasta que cualquier semilla se siembra ahí, esa semilla en cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque esa flor se va a morir. Y vamos a tener, a lo mejor en esta historia, como dices, hubo un presidente que tuvo la voluntad. Te tengo que decir, Vladimir, que tenemos hoy en día una primera bailarina en el Stuttgart Ballet en Berlín, mexicana, con 20 años. Te tengo que decir que en Joffrey Ballet tenemos una bailarina mexicana, primera bailarina, en Santiago de Chile, en el English National Ballet, ahí está la flor regada, y definitivamente, yo sí te lo tengo que decir, no sé en música, pero en danza, tenemos el último año 5 varones mexicanos, siendo una cultura que danza clásica para los varones es un poco... Sí. 5 representantes mexicanos en el Grand Prix de Lausanne. O sea, te estoy hablando de una evolución importante. No, sí, esto hay que hacerlo. A lo que me refiero es que hubo esta revolución solo por una persona, pero tenemos que regar la planta para continuarlo. Para continuarlo, para que no tenemos que esperar que llegue una persona y digamos que ahí. Yo lo siento que también siempre es bueno, y creo que hemos aprendido muy bien en México escuchar ahorita.
al menos escuchar, y como que estar apoyando a lo que nos escuchan. Sí. Pero siento que a lo mejor es un camino que podemos mejorar. Porque en vez de escuchar, tenemos que proponer. Y esto, cuando no solamente reaccionamos a lo que nos digan, tenemos que proponer a que lo discutan. Y todavía esto no llegamos a este nivel. Ocurre. No ocurre, todavía. Todavía, pero puede ocurrir, puede claro ocurrir, que sí. por supuesto. Vladimir, ¿qué viene de programas? ¿Con qué abre la orquesta? ¿Cuándo comienzan? En fin, información sobre lo que viene con la orquesta. Pues precisamente ahorita, en este momento de la entrevista, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional está haciendo su concierto de temporada inaugural con la gala de música de ópera mexicana que acaba de mencionar. Sí. Luego seguimos un programa que siempre le gusta mucho a nuestro sector, al público también, y son los científicos, doctores. El Beethoven, hacemos la fantasía coral, la primera sinfonía. Sí. Y obviamente en gran mancuerna con las autoridades, con la Dirección de Difusión Cultural, a donde la orquesta pertenece, y obviamente con nuestra secretaria de Servicios Académicos, pues estamos tratando de enfocar nuestra temporada también en las fechas. O sea, por ejemplo, si es septiembre, pues es de alguna celebración de música tradicional. Por ejemplo, ya viene el febrero, que es mes de amor, haré la obertura Fantasía de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y Tristán y Isolda de Wagner. ¿Sí? Entonces una comparación interesante. Luego vendrán artistas de europeos, italianos, franceses a colaborar con la orquesta. Después tenemos obviamente algunas presentaciones también de solistas de todo tipo, mayormente es solistas mujeres, que me da muchísimo gusto, sobre todo ahorita una gran soprano, Jacqueline de Rocío, que ganó el año pasado el concurso Morelli y se llevó creo que 6 o 7 premios especiales. Le vamos a recibir cantando unas áreas maravillosas. Tenemos una directora que viene de Estados Unidos, siendo interesante colaboración, y también tenemos otras directoras programadas. Tenemos estrenos, digamos que llama estreno politécnico porque la orquesta quizás lo había tocado una vez hace mucho tiempo, o digamos que algunas son las que no han tocado nunca, sí. ¿no? Por ejemplo, desde que yo tomé dirección artística, pues hemos hecho varias compositoras como Janacek, como algunas obras de Dvorak que nunca se han tocado por la orquesta. Hemos hecho muchos estrenos nacionales e internacionales, y este año haré la Ascensión de Olivier Messiaen, que es una gran pieza. Hermosa. Y junto con esto vamos a regresar al escenario el concertino para órgano y orquesta de Miguel Bernal Jiménez, compositor mexicano. Luego viene la celebración del 60 aniversario de la orquesta. Y ahí, bueno, ¿exactamente cuándo es el 60 aniversario? La orquesta se funda el 4 de abril, pero el 4 de abril este año cae el viernes, la orquesta no trabaja, entonces lo pasamos 2 conciertos, 9 y 10 de abril. Sí. Bueno, 10 de abril es mi cumpleaños. Todo esto obviamente está programado en las redes que están apareciendo, que están correcto, en su momento. Sí, los vamos a anexar al final del programa para que nos puedan seguir y servir tu programa también de tener nuestro nuevo público. Porque vienen de varios lados también, vienen de Cuernavaca a escuchar los conciertos, vienen de Chiapas, vienen de Querétaro. Ojalá sean más personas también que nos puedan acompañar los conciertos. Y bueno, obviamente dices, para el 60 años, hago algo conocido, algo que jala mucha gente. Pues yo pensé, sí, pero también hay que siempre evolucionar, hacer algo nuevo. Entonces propuse hacer la consagración de primavera de Stravinsky. Ay, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Me fascina. Bueno, en ese sentido, bueno, ahorita pues sin Tengo compañía que estar de ahí, danza. Vladimir, Sí, por favor. Y bueno, es una obra que pues, la orquesta creo que no ha tocado últimamente por mucho tiempo. No sé, estoy tratando de levantar historial, si han tocado o no han tocado, no lo sé. Pero a lo mejor, bueno, que no han tocado con mucha frecuencia, eso sí. Entonces va a ser un reto importante. Tenemos varios conciertos dedicados, por ejemplo, a Día de la Mujer, Día de las Madres, Día del Maestro. Y digamos que todas esas celebraciones mexicanas que tratamos de enfocar también la temporada con eso. Y obviamente es ampliación de repertorio. O sea, sí hay Beethoven, sí hay mucha música que
el público siempre está acostumbrado a escuchar y siempre sabe que, bueno, eso va a ser una garantía, como ha sido Carmen de Burana el año pasado. Sí. Pero también, por ejemplo, sonará la Sinfonía 2 de Camille Saint-Saëns, que casi no se toca. Sonará unas obras para instrumentos. Sonará un concierto interesante para oboe y orquesta del compositor brasileño, del Llano. El compositor falleció muy a temprana edad. Sin embargo, escribió un concierto para oboe imposible de tocar. Solamente lo toca una persona en el mundo que se llama Alex Klein. Y van a tenerlo. Sí, maestro Alex Klein, brasileño, pero ha sido 30 años primer oboe de Sinfónica de Chicago con Daniel Barenboim. Entonces, tenemos honor de tener invitados internacionales de esa talla. Y obviamente algunas de las presentaciones, por ser el año 60 aniversario de la orquesta, pues van a ser no solamente ahí en el Queso, en Zacatenco, sino también ya estamos confirmando el Palacio de Bellas Artes y otros recintos importantes del país. A lo mejor podemos tener algunas salidas, pero todo esto pues, depende también de la agenda, ajustando, porque pues ya sabemos que apenas entró gobierno nuevo, las personas cambian. Ahorita todavía no se terminan de cambiar muchos pues, directoras y directores en cuestión de cultura, administradores de teatros. Sí, todavía ha habido nombramientos recientemente. Exactamente, entonces también eso de alguna manera pues nos frena un poquito, pero sin embargo ahí está. O sea, en la casa sí podemos realizar todo este repertorio. En otoño, por supuesto, viene tradicional la Feria Internacional del Libro Politécnico, entonces el país que, digamos, que predomina en esa feria, pues va a ser unos países donde vamos a enfocar nuestra expresión musical. Por ejemplo, el año pasado esto fue Inglaterra, entonces hicimos compositores ingleses, hicimos inclusive también algún Queen y Beatles sinfónico para contentar a la gente. Este año todavía están por decirnos qué país va a ser, no lo puedo decir, pero ya tenemos el programa hecho y vamos a hacer unas colaboraciones interesantes. Y el otoño, pues obviamente realizar programas, estamos tratando de ahorita en negociar, invitar un artista, gran artista, uno de los mejores del planeta, ganó como 40 concursos internacionales. Alexander Boldachov es el originario ruso, pero es suizo-inglés que reside y viaja por todo el mundo. Es un gran intérprete de arpa, la verdad. Vamos a aprovechar, creo que inclusive estrenar algunas obras para arpa que no se han hecho antes en México. Y pues la programación es variada. Y en los planes míos, por ejemplo, con la orquesta, está en realizar la obra de Carlos Chávez, las sinfonías, conciertos instrumentales. Pero de lo que ya hemos hecho es bastante. O sea, en un año y medio yo también agradezco la paciencia, las maestras, los maestros y su también comprensión, su dedicación, porque realmente han tocado programas muy exigentes y estamos continuando en este proyecto de grabaciones digitales. Hay un disco digital, bueno, la primera parte, donde se grabó música europea, Dvorak, Brahms, Ravel y obviamente Mambo Politécnico para tener una representación de nosotros, representar nuestra identidad. Y ese disco está en Spotify, está en YouTube. Es simplemente pues, una cuestión que surgió a la hora de cuando cambiaron las maneras de escuchar música. Entonces dijeron, a ver... Vamos a hacerlo. Porque orquesta no aparecía en Spotify. Claro. O sea, la orquesta, sus conciertos se transmiten por el Canal 11, que amablemente nos viene a filmar cada jueves que tenemos concierto. Pero así, si vamos a Spotify, bueno, tenemos artistas que nos gustan, pues también, a ver, los chavos dicen, a ver, quiero escuchar mi sinfónica, ¿no? Spotify, pues no hay nada. Entonces, ahora sí hay. Ahora sí hay. ¿Desde cuándo existe esta...? Lo grabamos, salió a la luz en el enero de 2024. Ah, pues entonces, por supuesto, ya estamos más que prestos para poder escuchar a través de esta vía. Vladimir, bueno, qué maravilla poder tener todo este adelanto de lo que va a ser la temporada de la orquesta del Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica, tenerte en México con nosotros, tener esta, yo quiero decir más que entrevista, plática el día de hoy, en donde nos enriquece muchísimo varios temas que hemos tocado en la entrevista. Siempre bienvenido, siempre muy querido, porque además hay ciertos puntos que me hacen estimarte muchísimo y que estoy muy agradecida siempre por ellos. Y bueno, pues Vladimir, esta es la temporada.
¿Algún proyecto en personal que tuvieras a realizar a corto lapso? Que ya con eso que tienes es bastante. Bueno, eso es en el campo de dirección de orquesta. Bueno, viene inauguración de un teatro nuevo, pero eso es just un proyecto particular que estoy realizando con los amigos en Puebla, Sí. que es una organización que ha apoyado muchísimo a la cultura y el arte, sobre todo en el Estado de México, y la danza, que es la Antorcha Campesina. Ellos han patrocinado una orquesta juvenil o una orquesta sinfónica profesional Sí. en los municipios. El proyecto de la Sinfónica sigue, yo estuve ahí 9 años, y bueno, imagínate, yo no sé hace cuánto tiempo, bueno, el teatro Elisa Carrillo de Bicentenario, Sí, esa fue en la 2015. obra, no me acuerdo, 2000, ¿qué fue inauguración? 2006, algo así, quizás yo equivoco, pero hace mucho tiempo que hubo esta inauguración, Sí. y bueno, es un proyecto pues, gubernamental, federal. Ellos a su vez, allá en Tecomatlán, Puebla, van a inaugurar un teatro con Ay, qué foso bueno. para ballet, para hacer Qué ópera, bueno. para más de 2000 espectadores. Eso va a ser Maravilloso. fantástico. Y cabe destacar que también yo estoy empezando un proyecto con el muralista más grande de México, de América, si ustedes gustan, en nuestros tiempos, el doctor Ariosto Otero. Sus murales se encuentran en el Senado de la República, en el antiguo Palacio de Ayuntamiento de la Ciudad de México. Yo creo que cada palacio gubernamental tiene sus murales. Es un muralista impresionante. Yo tuve el privilegio de inaugurar, estar en la inauguración ahí del mural Despertar México, les recomiendo muchísimo. Y con su permiso, yo muy atrevidamente le dije que me gustaría tocar frente a sus murales. Y va a empezar un proyecto que se llama Música y Muralismo. Espectacular. Y bueno, pues obviamente no siempre es con la orquesta o con algún otro instrumento, pero yo tengo un violonchelo siempre en mis manos, y el próximo 24 de enero arranco este proyecto en el Senado de la República con una representación pues política, y sobre todo lo hago porque me encanta su arte, y al maestro le gusta mucho cómo toco el violonchelo, la música. Él es muy admirador de música clásica, va a los conciertos. Es una persona, digamos, que su personal, pues él ya está en libros de historia, ¿no? Pero pues todo este privilegio de hacer la música en murales, yo creo que puede dar otro enfoque, nos puede concentrar para algo que el maestro también está haciendo, y que también yo de alguna manera contribuyo a mis proyectos, que es crear la conciencia de la importancia del arte para nosotros aquí en México, ¿no? Sí. Y siento que estos conciertos van a dar un buen arranque. Obviamente el primer concierto no va a ser abierto al público, precisamente se está haciendo para un enfoque precisamente para Para el Senado. Para el Senado, para ver cómo ellos reaccionan, para ver cómo se mezcla esto, para ver cómo Sí, es un inicio. organiza. Es un inicio, ¿no? Como dice el maestro también, hacer grilla, ¿no? O sea, la gente interesada a ver qué sucede, ¿no? Ay, qué cosa, me encanta. Y vamos a ver si funciona. Yo creo que sí funciona. Y ahí presento un programa complicado. Ya lo desarrollé hace muchos años. Se llama el Concierto por un Violonchelo. Sí. Y abarca las obras desde el siglo XVI hasta la fecha. O sea, una obra por siglo, durante una hora. Un recorrido musical. Eso es interesante. Tenemos que verlo. Fíjate que yo solamente he tenido en el programa, he tenido el honor, bueno, mis padres vivían a 2 casas de Rafael Cauduro, que bueno, es un muralista Sí. espectacular. Yo de niña lo veía pasar así con su camiseta, conozco a sus hijas, a su esposa en su momento, y después recién falleció, no tiene mucho, el año pasado, sí. Tuve la oportunidad de hacer un especial dedicado, porque además para mí Rafael es todo un tema. Claro. No he tenido otro muralista, así es que a lo mejor igual te voy a decir, oye, Vladimir, Seguramente. la danza de la vida tendrá que estar por ahí. Sí. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Placer. Al público le agradezco su preferencia. Iniciamos nueva temporada. Esperamos ofrecerte una temporada donde disfrutes de todas las artes, pero también podamos generar esto, conciencia cultural. Muchas gracias por acompañarnos, Vladimir. Gracias por estar aquí hoy. Placer. Nos vemos la próxima ocasión en tu programa, La Danza de la Vida.